Parto para que leamos el último punto. Te decía, un horno usado para fundir metales, usado para fundir metales dispone de un área superficial externa de 20 metros cuadrados. Al medir la temperatura promedio de esa superficie se miden 300 grados Celsius, por lo que se concluye que el aislamiento no fue bien diseñado. El coeficiente de convección del ambiente en el que se encuentra el horno es de H igual a 5 vatios metro cuadrado Kelvin. Si la emisividad de la superficie externa es de 0,5, epsilon igual a 0,5, y la temperatura del ambiente y de los alrededores es de 20 grados Celsius, determine, nuevamente, presentar supuestos, determinar pérdidas de calor por convección, determinar pérdidas de calor por radiación, determinar pérdidas de calor totales. Y por último decía, realice una gráfica donde se muestre cómo se reducen las pérdidas de calor si la temperatura superficial se baja desde 300 hasta 60 grados Celsius. Utilice al menos 10 puntos de temperatura para realizar la gráfica. Entonces pasemos a dejar de compartir y presentemos aquí el análisis. Entonces, lo primero es, era un horno con un área superficial, pues aquí nos decían que el área superficial del horno es de 20 metros cuadrados. Nos hablan de que esas paredes del horno tienen una emisividad de 0,5. Nos decían que la temperatura superficial externa del horno se había medido en 300 grados Celsius, pues una condición que es peligrosa para cualquiera que se acerque al horno. Nos hablaban que el coeficiente de convección del ambiente es de 5 vatios metro cuadrado Kelvin. Son los datos conocidos. Y nos decían también que la temperatura del infinito o del ambiente y la temperatura de los alrededores era igual a 20 grados Celsius. Por aquí voy a poner los supuestos. Nuevamente vamos a trabajar en estado estable. Y básicamente esta era la suposición que necesitábamos en este caso. Entonces aquí vamos a tener una pared de un horno, cualquier forma. Esta área superficial la conocemos, 20 metros cuadrados. Y lo que iba a pasar era que pues, los alrededores de ese horno estaban a 20 grados Celsius, lo mismo que el ambiente alrededor de ese horno. Listo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues como, listo, esta temperatura superficial externa era de 300 grados Celsius, pues lo que va a ocurrir es que la pared va a empezar a radiar calor porque tiene una paredes a los alrededores para radiar. Entonces va a haber una tasa de transferencia de calor por radiación. Y como está el ambiente también disponible, es decir, se van a empezar a formar unas corrientes de aire que van a empezar a hacer que el horno pues pierda calor al ambiente por convección. Listo, entonces era calcular la tasa de transferencia de calor por radiación. Pues podemos decir que es de la ley de Stefan-Boltzmann es la emisividad veces el área superficial veces el coeficiente de Stefan-Boltzmann veces la temperatura superficial externa en Kelvin a la cuarta menos la temperatura de los alrededores en Kelvin a la cuarta. Tenían emisividad, área, sigma es una constante, tenían temperatura superficial y los alrededores. Por tanto, esta era directamente calculable. La tasa de transferencia de calor por convección, pues por la ley de enfriamiento de Newton tendríamos que es el coeficiente de convección que nos lo dieron, 5 vatios metro cuadrado Kelvin, veces la misma área superficial que va a estar expuesta a este ambiente a 20 grados Celsius,
por la temperatura superficial externa menos la temperatura del ambiente. Las pérdidas totales, en realidad, aquí hay un circuito en paralelo en el que radiación y convección, pues Q total no es más que la suma de lo que se pierde por radiación más lo que se pierde por convección. Finalmente, les preguntaba por pues, cómo se va a comportar esta pérdida de calor cuando cambio la temperatura desde los 300 que tenía inicialmente, 300, y la disminuyo. La gráfica puede ser así. La disminuía hasta, ¿cuánto había dicho yo? 60. 60. Pues por obvias razones, pues en la medida que esta temperatura superficial se disminuya frente a la temperatura de los alrededores, pues la radiación va a disminuir. Lo mismo que la convección, en la medida que la temperatura superficial sea menor frente al ambiente, se va a disminuir la tasa de transferencia de calor. Entonces yo espero que esto sea algo así. Es decir, las pérdidas se van a ir minimizando en la medida que la temperatura superficial vaya bajando. Listo, vamos a hacerlo en IES. Este rápidamente lo podemos hacer en IES. Entonces voy a dejar de compartir la cámara y vamos a compartir la pantalla y resolvámoslo rápidamente en IES. Pues, pues bueno, entonces continuar. Vamos a ampliar un poco aquí la pantalla. Tamaño de la letra. Listo. Entonces, un poquito el computador. Entonces tenemos datos conocidos. Vamos a poner aquí la temperatura superficial externa, que es de 300. Inicialmente eso estaba en Celsius. Vamos a convertir de una vez esa temperatura superficial externa a Kelvin con la función convert temperatura de Celsius a Kelvin, lo que haya en la temperatura superficial externa. Listo. Vamos a ir verificando. Esto pues nos dice que hay un error porque esta no le hemos dicho que es Kelvin. Y ahí no dejan de aparecer los errores. Bueno, tenemos la temperatura del infinity, que es igual a 20 en Celsius. Y esa temperatura del infinity, pues es igual a la temperatura de los alrededores. Dejémosla así, la temperatura del alrededor es igual a T infinity. Y digamos que T alrededores, de una vez en Kelvin, sabemos que la radiación solo funciona en Kelvin, o en temperatura absoluta, es igual, nuevamente la función convertir temperatura de Celsius a Kelvin, lo que haya en T infinity. Vamos a ir mirando cómo va quedando el problema. Hay un error porque no le hemos asignado el Kelvin. Y ya no hay errores cuando corregimos ese datico. Listo. También tenemos el coeficiente de convección, que es 5. Y una vez nos lo dan en las unidades vatios por cada metro cuadrado Kelvin. Tenemos epsilon, es igual a 0.5. Y tenemos el área superficial externa,
es igual a 20 metros cuadrados. Bueno, entonces ya podemos calcular como U punto, U dot, radiación va a ser igual epsilon, epsilon por sigma número, por el coeficiente de Stefan Boltzmann, por el área superficial, por la temperatura superficial externa en Kelvin, esto elevado a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores en Kelvin, nuevamente elevada a la cuarta. Vamos a mirarla en formato de ecuaciones, epsilon, sigma, área, temperaturas absolutas. Entonces ya está que a esa temperatura pues se pierden 57.000 vatios, correspondientes a 57 kilovatios, solo por radiación, es decir, se está perdiendo mucha cantidad de calor, ya kilovatios es una cantidad significativa. Vamos a ver lo que se pierde por convección, H por A sub SO por la temperatura superficial externa menos la temperatura infinity o del ambiente. Pues nos dice que se pierden 28.000 vatios por convección y 57 kilovatios por radiación. Pues las pérdidas totales son por el paralelo, o sea que es la suma igual a... Listo, ahí está. Entonces, la tasa de transferencia de calor son 85 kilovatios al ambiente. Y ahora, pues si quiero hacer la gráfica, pues la idea es convertir esta. Vamos a decir que if parametric table, llámela, si no, va a utilizar la temperatura superficial externa. Si funciona correcto, entonces ahora puedo decir tabla, nueva tabla paramétrica. ¿Qué voy a variar? Voy a variar la temperatura del infinity, no, perdón, la temperatura superficial externa y voy a comprobar cómo van a ir variando estas tasas de transferencia de calor. Ponemos así. Les pedí al menos 10 valores, ahí están. Entonces, varía entre 300 y 60. Ahí están. 300 y 60. Y al correrla, pues me va a decir cómo va a ir disminuyendo. Entonces, notablemente, al bajar la temperatura, pues se van a disminuir mucho las tasas de transferencia de calor. Y vamos a hacer el gráfico. Puedo graficar las tres al mismo tiempo y ver, pues aquí se ve en esta forma, cuando se disminuye la tasa de transferencia, la temperatura desde 300 a 200, aquí a 20, aquí esto lo podemos poner mínimo hasta 60. Entonces aquí se ve, si perdemos, si se baja la temperatura superficial desde 300 hasta 60, pues se bajan significativamente las pérdidas. Noten que interesantemente hay una parte donde esta es la radiación azul. ¿Qué nos dice? Sí, radiación es azul, convección es negra. Noten que en un punto en el que la temperatura llega muy bajo, la radiación deja de ser tan importante y la convección empieza a ser más importante. Esto es muy común, que la radiación domine a temperaturas altas, pero que a bajas temperaturas sea la convección la dominante, aunque aquí podríamos decir que ambas son significativamente importantes, dado que pues aquí al final ambas van a estar actuando aproximadamente con el mismo valor. Bueno, ese era el examen 1. Ahí yo cambio de cámara.
Paremos por ahí la grabación.